acerca de algo que está muy generalizado hoy en nuestras vidas, como es el estrés y es el agobio. Tantas cosas que tenemos acumuladas, tantas cosas que tenemos que hacer, tantas cosas que nos gustaría solucionar, tantas cosas que nos gustaría gestionar, tantas cosas que nos gustaría superar, tantas cosas que nos gustaría ver, porque hay tantas lágrimas en los ojos, hay tantas peticiones sin contestar, hay tantos deseos sin cumplir, hay tantas luchas inacabadas, hay tantas cosas que hacer en nosotros y en lo de los demás, que a veces tenemos un cúmulo de cosas pendientes acumuladas, y de ahí, precisamente de ahí, viene el estrés y viene el agobio. Entonces voy a procurar expresarlo a través de la psicología y a través de la santa palabra de Dios. Y hoy me gustaría mucho que escucharas, porque creo que Dios tiene algo que decirte, y sobre todo de cosas, de cómo tienes que hacerlas, cómo tienes que pensarlas y cómo tienes que vivirlas. Y esto te ayudará a ser más eficaz, a ser más útil, a liberarte un poco de tanta presión y de tantas cargas, y a liberarte un poco de tanto agobio y de tanto estrés que nos está produciendo esta situación y la propia vida en general. Entonces, con el primer versículo que quiero empezar antes de expresar lo que es el estrés y el agobio, psicológicamente, quiero compartiros un texto de la Biblia que el Espíritu Santo me ha hablado, y este es para ti luchador y luchadora, para ti que estás agobiado, para ti que estás estresado, para ti que estás sobrecargado, para ti que estás perplejo, para ti que estás esperando algo, para ti que estás pidiéndole a Dios, para ti que no sabes cómo hacerlo. Hoy el Dios de la Biblia te dice a ti, en el capítulo 4 del libro de Filipenses y versículo 19, dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo voy a todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, toda potencia, toda pleutesía y toda la adoración por los siglos de los siglos. Este versículo, tómalo para ti, personifícalo, grábatelo, créetelo, siéntelo, porque lo que el apóstol de Cristo, Pablo, tiene en mente es el cuidado paternal de Dios para todos sus hijos y sus hijas, y destaca este cuidado paternal de todas las necesidades, tanto materiales como espirituales, como físicas, que hay en nuestra vida, y son una de las promesas que presenta el libro de Dios. Como dice mi Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Entonces aquí demuestra el cuidado paternal y la ayuda inestimable del Espíritu Santo, es decir, su providencia divina. Gracias a Dios que tenemos su providencia divina. Gracias a Dios que nos ayuda. Gracias a Dios que nos alienta. Gracias a Dios que nos unge. Gracias a Dios que nos capacita. Gracias a Dios que nos da fuerza, porque si no hace mucho tiempo que hubiésemos ya desmayado. Entonces, a lo mejor sobrecargado, abrumado, afligido, perplejo, confundido, extasiado en una situación adversa, y esto se llama estrés. Estrés que produce agobio. ¿Qué es el estrés? Hablando psicológicamente, es una adaptación de reacción, de activación de nuestro organismo, es decir, de nuestro ser, de nivel fisiológico, es decir, del cuerpo, de nivel cognitivo, es decir, cómo me siento, y de nivel
conductual, cómo me conduzco y cómo actúo. Lo que para algunas personas es muy difícil de superar, para otras es fácil, porque también el estrés y el agobio depende mucho de la personalidad, el carácter y la fuerza interior de cada persona. Entonces, cuando una persona se siente estresado o se siente agobiado, es muy frecuente y muy intenso cuando se produce mucho en el tiempo, cuando es mucho tiempo el que llevo estresado y estresada. Y es la respuesta que se manifiesta cuando la persona valora que no tiene recursos necesarios para la demanda de las situaciones que tiene pendientes. Es decir, de cosas que tengo que poner mis manos, cuando hay un cúmulo de cosas que tengo que superar, cuando hay un cúmulo de batallas que tengo pendientes, entonces eso es una respuesta que da nuestro ser, que se llama estrés. Nos estresa y esto nos agobia. Cuando vemos que lo que tenemos por delante y por detrás y a nuestro lado no supera y tenemos preguntas, ¿y ahora qué? Si no puedo. ¿Y ahora qué digo si no lo sé? ¿Y ahora qué hago si no sé qué camino coger? Y ahí se produce el estrés y el agobio. Entonces, esto produce un malestar general. Ustedes saben que el hombre es una tricotomía. El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Y ahí está la mente, están las emociones y están los sentimientos. Cuando una persona está estresada o siente un agobio que ya avanza mucho en el tiempo, porque sus problemas no se solucionan, es más, se agrandan, bueno, pues esto va produciendo cada día más agobio. Y esto, ¿qué reacciones tiene en mi mente? ¿Qué reacciones tiene en mi cuerpo? ¿Qué reacciones tiene en mi conducta? Bueno, pues normalmente la reacción del estrés en el cuerpo es que me duele mucho la cabeza. Duele mucho la cabeza. Seguramente me hacen una resonancia magnética y no tengo ningún tipo de enfermedad. Y entonces, ¿por qué me duele? Algo habrá que por eso me duele. Está usted agobiada, está usted agobiado. Y es el estrés. Tiene usted una alteración de nervios porque no tiene sosiego ni tranquilidad. Y tanta presión tiene el cuerpo por las heridas del alma y del corazón que el cuerpo lo sufre. Y sufre dolores fuertes, intensos de cabeza. También tengo un cansancio, que me he levantado tarde, que apenas trabajo o no me muevo. Sin embargo, ¿por qué mi cuerpo está tan cansado? ¿Por qué estoy tan cansado? Bueno, pues tengo un cansancio general y tengo muchas dificultades para conciliar el sueño. Esto es lo que normalmente produce el estrés y el agobio. Bueno, ¿qué consecuencias tiene en mi parte cognitiva? ¿Qué es la parte cognitiva? Es cómo me siento. La parte cognitiva son mis sentimientos y mis emociones. Bueno, pues normalmente una persona que está estresada o una persona que está agobiada, aunque sea una buena persona, aunque sea una persona pacífica, está irritable. Siente irritación porque está enfadado o enfadada. Está enfadada con ella, está enfadada con la familia, está enfadada con los amigos, está enfadada con el sistema, con las situaciones, y ya se va llenando de tal manera que se siente irritable. Está enfadada o enfadado y no sabe por qué. Es irritable y al mismo tiempo muy sensible. Tiene una lágrima fácil, enseguida llora, se le caen las lágrimas sin más ni menos, sin saber por qué, porque es una persona que es muy delicada, está en un estado de mucha debilidad y tiene una lágrima fácil, llora por todo, se siente muy deprimido, muy deprimida, está muy sensible ante las cosas y no tiene sentido del humor. A ver, no le hace gracia nada le satisface, nada le llena, se siente confundido, confundida y un estaño, como era yo
usted está bien. Lo único que usted tiene un sobrepeso, usted tiene una sobrecarga, usted tiene un cúmulo de cosas que usted no puede con todo. Pero es que todo es necesario. Bueno, pero hay cosas que son más necesarias que otras. A ver, y hay a veces que por querer arreglar muchas cosas no arreglo ninguna, porque no le pongo la energía y el tiempo y la dedicación que ese problema merece, porque son muchos y no sé por dónde empezar. Bueno, y también produce una anomalía en nuestra conducta. Me cuesta mucho tomar decisiones. No sé si dedicarme a mí, si dedicarme a mis hijos, si dedicarme a mi marido, si dedicarme a mi trabajo, si dedicarme a Dios. No sé por dónde empezar, porque veo que tengo tantas cosas acumuladas que no sé por dónde empezar y tengo dificultades para tomar decisiones. No sé si esto me conviene, no sé si me conviene, no sé si hacerlo o no hacerlo, no sé si decirlo o no decirlo, y me mete en un mar de dudas que me deja más confundido todavía. Y empieza a producir en mí cosas que no paro de comer o no como absolutamente nada. Me siento un extraño en mi propia vida. Bueno, pues esto es psicológicamente más o menos lo que suele pasar cuando una persona está estresada. Ahora bien, ¿cómo manejar esta situación? Esa es la pregunta. Bueno, pues lo primero es que les voy a dar a ustedes unos consejos sencillos y ahora lo voy a expresar por medio de la Biblia. Lo primero es que hay que empezar por lo más primordial. Hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que las puede hacer en otro momento. Pero hay cosas que son ya y ahora. A ver, todo lo que usted intente, usted no tiene una varita mágica, ni una escoba para barrer lo que usted no le gusta. Usted tiene que sembrar cosas, usted tiene que intentar cosas y a veces saldrán o no saldrán. Pero lo importante es dedicarle el tiempo que una cosa se merece. Entonces, lo importante de esto es empezar por lo más primordial. ¿Qué es lo que más me urge? ¿Qué es lo que más necesito? Y ahí dedicarle el tiempo. Y lo demás puede esperar. Pero es que si hago lo primordial y luego también eso y también lo otro, a ver, que usted no puede, a ver, que no puede. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Inutilizarse, enfermarse, hacerse daño, quedarse frustrado, y al final sentirse un inútil. Y ya no es que no intentes cosas, es que no intentes nada. Entonces lo importante de los problemas es que si tengo un problema, tengo que intentar solucionarlo. Porque si no lo intento siquiera, entonces el problema soy yo. ¿Y por qué no lo intenta? Porque intento demasiadas cosas. Si usted puede con 80 kilos, usted no puede llevar 200, porque ni lo mueve. Lo único que hace es enfermarle. Entonces, tenemos que empezar por lo primordial. Lo segundo es rodearse de personas de confianza. Personas que me ayuden, que me entiendan y sobre todo que me amen. Que tenga confianza para contarle lo que puedo y lo que no puedo. Pastor, puede ser una pastora, puede ser un hermano, puede ser un cristiano, etcétera, de cosas que en nuestra vida. Segundo, que esto es muy importante, es cambiar tu forma de pensar. Esto es importantísimo, que le vamos a dedicar un poco de más tiempo. ¿Cómo puedo cambiar mi forma de pensar? Y tercero, sentirte activo. Con quedarte sin hacer nada, con echarte culpas, con bajar tu autoestima, con derrotarte, con declarar que nada puedes, que nada tienes, con eso no se consigue nada. Los problemas no se solucionan así. Hay que activar. Sea poca fuerza o muchas, actívalas. Sea muchos recursos o pocos, actívalos. Mejor es hacer algo que no hacer nada. Y sobre todo, intentar las cosas. Activarte. Mira, hay momentos que las casas agobian, que las paredes parece ser que me asfixian,
porque no salgo de casa, no me da el aire, no muevo las piernas, no muevo el cuerpo, no tengo actividad en mi cuerpo y mi cuerpo se convierte a veces que es tan pesado que no puedo con él, porque me siento como en una jaula, como restringido, ¿vale? Entonces la soledad es un antiguo enemigo que hay que conocerlo porque ata y mata y daña mucho. Entonces, quejas, no vas a encontrar nada. En la actividad, sí. Bueno, entonces, ahora os lo voy a explicar desde lo que más nos interesa, que es lo que ustedes más conocen, que es la Biblia, ¿no? Estoy evitando palabras raras que se usan en psicología y le he hecho la manera más sencillita para que ustedes me puedan entender. Entonces esto de sentirse mal, miren, esto es una palabra que es que todo lo que pienso por dentro, todo lo que siento por dentro sale por fuera, porque la palabra emoción proviene de un vocablo en latín que significa movere, es decir, mover, que significa mover hacia afuera lo que sentimos por dentro. Usted va a reflejar fuera como usted se siente por dentro. Entonces, está caracterizado por una excitación. El agobio y el estrés excitan o perturban, es decir, confunden. Es una perturbación como una respuesta a un acontecimiento interno o externo, de algo que he visto, de algo que me ha pasado y de algo que estoy viviendo que no consigo ni entenderlo ni superarlo. Entonces, esta técnica psicológica de reestructuración cognitiva, es decir, para sentirme mejor, consiste en sustituir los pensamientos negativos y derrotistas por otros positivos. Esto supone un cambio en la manera de pensar, mirar las cosas desde otro punto de vista y mirar entre los objetivos que tengo por delante. Y como se decía antes, permite a las personas actuar de una manera más eficiente y estrategias para mejorar nuestra perfección cognitiva, para sentirme mejor, aprender a sentirme bien y aprender a discernir entre las prioridades de mi vida, los intereses, los objetivos, ante lo obvio o lo inmediato. Eso es priorizar las cosas. Bueno, entonces, para que ustedes tengan más luz en lo que quiero decir, lo voy a explicar a través de la Biblia. Miren, hermanos, hay un pasaje bíblico de personas que sintieron estrés y agobio por un acontecimiento. Pero miren qué diferentes reacciones. Dice mi Biblia que David estaba con sus hombres batallando, pero los enemigos fueron al campamento donde ellos estaban y no mataron a nadie, pero quemaron la ciudad, robaron todo el botín y lo peor de todo, que se llevaron no solamente las riquezas de David y de sus hombres, sino que se llevaron a sus mujeres y se llevaron a sus hijos. Cuando ellos van allí, se encuentran con un problema muy grande, que su mujer besarles. Cuando ven allí, ven las puertas humeando y ven, hermanos, aquella catástrofe. Empiezan a llamar a sus familiares y allí no hay nadie. Y les une un dolor, un estrés y un agobio de algo que los hace sentirse impotentes ante una situación que no pueden superar. Y dice mi Biblia, y todos alzaron la voz y lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Dios mío, esto lo experimentan personas que sufren, que ya no tienen tantas lágrimas para seguir llorando, que ya no tienen fuerza para resistir, que ya no pueden más, que es que no pueden más. Es increíble cómo se sienten. Y estos hombres, dice mi Biblia, dice, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Ya no se podía sufrir más, ya no se podía tener más agobio y más estrés. Y la reacción ante este dolor, en algunos de ellos fue negativa.
no supieron tranquilizarse, no supieron serenarse, no supieron poner por obra lo que ya sabían. Porque hay momentos que hay que sembrar, pero otros momentos hay que recoger. Hay momentos que hay que trabajar, pero otros momentos hay que descansar. Hay momentos que hay que hacer cosas, pero hay momentos que no hay que hacer nada. Hay momentos para todo. Entonces estos hombres, ante la impotencia, ante la rabia, ante la irritación, ante este agobio que no podían superar, que lo que más amaban en el mundo estaban en manos de personas que los odiaban a muerte. Entonces empezaron a dar lugar a pensar: ¿cómo estarán mis mujeres? ¿Cómo estarán mis hijos si están en manos de enemigos cruentos y crueles? ¿Qué les habrán hecho? ¿Los habrán degollado? ¿Los habrán quemado? ¿Los habrán hecho a cachos? Empezaron cada uno, hermanos, a sacar sus propias conclusiones y ya no tenían fuerzas para llorar. Y en esa presión interior no sabían cómo deshacerse de ella, este agobio, que ya tomaron decisiones negativas. Y es que le echaban las culpas a David. A ver, si David no lo había hecho, si David también estaba llorando como ellos, si a él también le habían robado sus hijos y sus mujeres. Entonces dice que le iban a apedrear, la culpa la tiene David y vamos a apedrearle. Miren, hermanos, esto, viene una enfermedad a una casa y esa casa está unida, luchando todos por lo mismo. Esa carga es más pequeña, esa cruz pesa menos, ese problema se lleva mejor. ¿Saben por qué? Porque el marido ayuda a su mujer, la mujer ayuda al marido, los hijos ayudan al padre, los padres ayudan a los hijos, los jóvenes ayudan a los ancianos a los hijos. Y esa casa se une y se evitan sobrecargas unos a otros. Cuando uno se cansa, el otro sigue luchando para conseguir ese problema, acompañar a ese enfermo, traer dinerico para casa, luchar por la familia, superar una dificultad. Pero la mayoría de casos, el problema no es ya la enfermedad que ha venido a la casa, ni el problema es lo que nos ha pasado, es cómo lo estamos interpretando. Que la mujer le echa las culpas a su marido, el marido le echa las culpas a la mujer, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y ahí, en vez de arreglar ese problema, convertimos una enfermedad o un problema en una casa en una guerra, y así no hay quien viva. Así no se puede superar. Lo que hacemos en personas que tenemos que luchar en la misma dirección es que lo que uno arregla con las manos, otro lo estropea por otro lado. Entonces así no se puede circular. Si remamos en la misma dirección, vamos a llegar al puerto fijo, aunque haya turbulencias. Pero si uno tira para adelante, otro para atrás, uno dice blanco, otro dice negro, entonces ahí no hay solución. Primero, empezamos a enfadarnos unos con otros. En esta ira nos empezamos a culpabilizar y el padre se ve culpable por la situación del hijo porque la mujer le echa las culpas o viceversa o al revés. Y lo que hace ese padre, esa madre, es que llorar, amargarse y empezar a defenderse. Empiezan a salir reproches, empiezan a salir palabras, empieza a rebajarse el respeto, empieza a bajarse la espiritualidad de la casa. No se ora. ¿Cómo voy a orar? Si estamos a riñas, si estamos a palabras a veces deshonestas, con reproches y con enfados. Y eso es lo que precisamente se da lugar a obras maléficas de demonios. No es el problema en sí, es la manera que la familia lo está interpretando. Pero también he visto y he vivido cuando una familia, pues uno no puede trabajar, pero el otro trabaja por él. Uno no puede estar 24 horas en un hospital, pero otro le quita unas horas. Y cuando hay una familia unida, hermanos, entonces eso se espiritualiza, se ora los unos por los otros. Esa casa tiene intercesión, tiene promesas bíblicas. Cuando uno se viene abajo, el otro lo echa la mano y lo levanta.
la compañera se cae y el marido la pone para arriba. Cuando el marido se cae, la mujer le echa la mano por encima, dice adelante, que esto lo superamos. Y así se superan enfermedades, se superan desgracias, se superan accidentes, se superan lutos. Pero el Señor dijo, una casa dividida no puede permanecer en sí. Y estos guerreros, era afilar las espadas, era coger los escudos y era ir a buscar a sus mujeres y a sus hijos, pero estaban tan ocupados en una guerra interna, en llorar, en lamentarse, en agobiarse, que no hicieron absolutamente nada. Lo que hacían era herirse. Pero David, dice mi Biblia, se angustió mucho. ¿Por qué se angustió? Bueno, pues tenía una carga, que había perdido a sus hijos, pero el pueblo le echaba las culpas de algo que era inocente. Y esto lo angustió mucho. Pero podía David haber dicho cosas, haberse defendido, pero hay momentos que es mejor el silencio que las palabras, porque con una persona enfadada o fuera de sí no se puede hablar. Hay conversaciones que no se pueden tener, hay cosas que no se pueden decir cuando la familia está sufriendo un agobio. Lo que hay que hacer es unirse, lo que hay que hacer es relajarse, lo que hay que hacer es luchar todos en contra de ese problema y no arreglar problemas del pasado y menos del futuro, ni reproches, ni malas caras, ni malas palabras, que eso amarga y mata. Y dice mi Biblia, dice, y todos tenían amargura de alma, porque cuando no nos entendemos, cuando no nos ayudamos, nos amargamos. Y así no podemos ayudar. Un matrimonio tiene que estar unido para ayudar a sus hijos. Un matrimonio dividido es un matrimonio amargado. Una casa rota es una casa amargada. Pero la lección de este pasaje es que David hizo lo que todos y todas debemos de hacer. ¿Y saben lo que dice mi Biblia que hizo David? Se fortaleció en Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos, es decir, recuperarnos, tranquilizarnos, sosegarnos, creer al Dios de la Biblia, hablar con el Dios de la Biblia, amar al Dios de la Biblia, espiritualizar nuestra vida. No más reproches, no malas caras, no malas palabras, sino orar, ayunar y creer a la palabra escrita y la palabra escuchada. Porque volvemos al versículo que hoy nos ocupa. Mi Dios, tu Dios, suplirá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es un Padre, su amor paternal, su providencia divina, su trono de gracia, sus manos entendidas, su Espíritu Santo, su corazón amoroso, su ternura, su benevolencia y su misericordia están abiertos para ayudarte, consolarte, tranquilizarte, serenarte. Y miren lo que hizo David. Se fortaleció en Dios. Pidió el efod de la oración al sacerdote y oró y habló con Dios y consultó con Dios, porque tomar en la vida que tenemos que tomar decisiones serias. No es una decisión de qué camisa me pongo hoy o qué zapatos me voy a comprar. No, hay cosas que depende de esa decisión, de mi salud, de mi futuro, de mi matrimonio, de mi sangre, de mi gente, y eso no se puede tomar esas decisiones perturbado, enfadado, carnalizado, fuera de sí y estresado y agobiado. Hay que tomarlas con tranquilidad, en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, en la fortaleza de Dios. Y le pregunto, Dios, voy a buscar a mi mujer y a mis hijos, los encontraré con vida, guíame, ayúdame, sácame de aquí,
Y Dios lo guió, lo fortaleció. Y esta fortaleza la transmitió a estos enfadados soldados, que eran buenos soldados, pero estaban inutilizados. ¿Por qué? Porque estaban amargados. Y cuando usted es una buena madre, es un buen padre, es un buen chico, es una buena chica, pero estás estresada, estás estresado, estás agobiado y eres agobiante para los demás, pero no te has dado cuenta. Pero cuando hay un David, es decir, un David tenía que haber en cada casa, bien sea una madre, bien sea un padre, bien sea una doncella, que tranquilice la casa, que albitre la casa, que sosiegue la casa, que ore por la casa, que reprenda las tinieblas de la casa, que aparte la confusión de la casa y haya diálogo y sobre todo haya amor. Y en ese amor de dolor nos unimos y somos invencibles, como dice mi Biblia, cordón de 3 dobleces no se parte tan fácilmente. Un hilo se parte, 2 hilos se parte más difíciles y al final tantos hilos añadimos que hacemos una buena cuerda que no se rompe. Pues hagamos esto en casa. Sin Dios es imposible superarlo, sin Dios es imposible cambiarlo, sin Dios es imposible cambiar esta situación. Pero si nos unimos, si lo creemos, si le pedimos al Dios que suple conforme las riquezas de Dios en Cristo, Él suplirá lo que falta. ¿Qué falta? Que ese joven se convierta, que ese joven deje los vicios, que ese matrimonio se una, que esos hijos respeten al padre, que esos padres ayuden a los hijos. Y todo lo que nos falta, sea carnal, sea a nivel matrimonial, sea a nivel familiar, sea a nivel económico, sea a nivel espiritual, Dios tiene categoría, poder y solución para suplir todas tus necesidades y las mías. Entonces es así como se tiene que gestionar para salir de esa zona errónea, de ese mar de confusión, que estoy naufragando en mi vida, que no sé, no sé nada, me siento inutilizado, esto me crea impotencia, lágrimas, sufrimiento, reproches, es tremendo, así no se puede vivir, hermanos. Entonces, bueno, pues vamos a enlazarlo con otro pasaje bíblico. Fortalecerse, pero en este pasaje el arma poderosa es creer en lo que ya sé. En este pasaje bíblico que he reflejado nos habla de la importancia de fortalecernos. Por eso dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque a veces la fuerza se acaba y los recursos también. Pero a medida que usted ora, adora, canta, ese espíritu se va fortaleciendo, se va quitando el agobio y se va llenando de paz, de tranquilidad, de energía, de positividad, de ilusión, de pasión, de alegría, de gozo, porque su presencia sana el corazón, rebaja el agobio, quita el estrés, tranquiliza, diseña, fortalece, levanta mi autoestima, me hace sentir bien. Y cuando me siento bien, soy una persona muy útil. Entonces, dice Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es nuestra fortaleza, en el Señor. No es en irritarme, no es en enfadarme, no es en reprocharme nada, no es en exigirme más de lo que puedo dar. No, es fortalecerme. Porque mi Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Y es verdad que Dios la multiplica, es verdad que Dios nos ayuda, es verdad que Dios nos fortalece, nunca lo dude usted. Entonces, en este segundo pasaje bíblico que voy a hablar, la importancia que es creer en lo que Dios me ha dicho. Mientras usted tenga la palabra en el corazón, bien sea la palabra escrita, bien sea la palabra por el Espíritu de una promesa que Dios me ha hecho a través de una profecía o de una visión o de un siervo o de una sierva o un etcétera de cosas. Usted es una persona que tiene solución, pero cuando esto que creo, porque no lo veo, lo dejo de creer, entonces ahí viene mi estrés y mi agobio.
Pero fijaros bien, hermanos, ustedes saben que María Magdalena fue una mujer pecadora. Cuando mi Biblia dice que era una mujer pecadora, ¿a qué se refiere? Si mujeres pecadoras son todas, en el sentido que también todos hombres somos pecadores, porque si alguno dice que no tiene pecado, a Dios le hace mentiroso. Luego entonces, nosotros por natura, pues somos pecadores, porque no hay hombre ni mujer que haga siempre el bien y que nunca peque, todos pecamos. Pero cuando dice aquí pecadora, está hablando de una mujer que es una ramera, que es una mujer de la vida. Eso era María Magdalena. Y por esto que ella hacía, estaba poseída, dice mi Biblia, que Jesucristo la liberó y le echó fuera 7 demonios. Entonces la perdonó, la liberó, y esta mujer fue una fiel seguidora de Jesucristo. Se entregó, Dios la regeneró y hizo de ella una persona nueva. Y cuando a Jesucristo lo han matado en la cruz del Calvario, dice mi Biblia que José de Arimatea ha prestado un sepulcro nuevo, es decir, que nunca estaba labrado en una peña. Yo lo he visto por vídeo, pero nunca nadie lo había estrenado, era un panteón familiar. Y él donó esta sepultura para enterrar el cuerpo de Cristo. Lo bajó y lo enterró allí. Pero Pilatos y los gobernantes pensaron y dijeron: nos acordamos de aquel engañador que dijo que iba a resucitar. A ver, asegurarlo bien. Discípulos de noche roben el cuerpo y digan que ha resucitado, mintiendo, y el postrer problema sea mayor que el primero. Y dice mi Biblia que fueron allí unos soldados para custodiarlo y pusieron un sello. ¿A qué sello se refiere? Pues a una águila quicéfala, es decir, una águila imperial del Imperio de Roma con 2 cabezas. Poner ese sello en la tumba era decir: si usted rompe ese sello, usted es enemigo de Roma. Es como si ustedes, un ejemplo, yo, la policía local de su ciudad, pues pone una cinta en una casa o en un vehículo, lo precinta, y usted rompe ese lazo que pone policía local. Usted está atentando contra la ley, usted puede pagar las consecuencias. Pues imagínense romper el sello que lo sellaban con plomo y con la cabeza o bien del emperador de aquel entonces y el águila del quicéfalo. Es decir, esto lo ha puesto Pilatos, esto no hay quien lo rompa, la máxima autoridad. Cualquiera que se atreva a quitar este sello y a mover esta piedra, pues entonces va a pagar las consecuencias contra Roma, lo puede pagar con su propia vida. Y dejaron allí soldados para que nadie intentara hacer esto. Y esto lo vio María Magdalena, lo vio Juana, la mujer de Chuza, lo vieron algunas más mujeres y se fueron para casa. Pero al primer día de la semana, es decir, domingo por la mañana, antes de que amaneciera, ellas prepararon mirras, aloes, inciensos. ¿Por qué preparaban eso? Porque entonces, cuando una persona fallecía, los embalsamaban y les echaban estos ungüentos sobre el cuerpo cuando una persona fallecía a los 2 o 3 días. Y el primer error que cometen es que habían olvidado un mensaje contundente, definitivo, que no lograron creer del todo. El Hijo del Hombre va a ser escarnecido, va a ser crucificado, pero al tercer día resucitaré. Y esto le costó mucho creerlo a estas mujeres y le costó mucho creerlo a los discípulos, a sus propios apóstoles. No entendían esto de la resurrección, no podían asimilarlo, era demasiado inverosímil para ellos. Pero era el mensaje central del Evangelio al cual ellos no entendieron. Y sabes, cuando prepararon estos ungüentos, fueron a buscar un cuerpo muerto.
fueron a ungir a un muerto, cuando ellas tenían que haber ido adorando para encontrarse con un Cristo vivo. Pero ellas prepararon eso porque no lo creyeron. Cuando vayamos allí, si nos dejan, le vamos a poner esto en el cadáver de Jesucristo. Dios mío de mi vida, y en el tercer día de la promesa, domingo por la mañana de resurrección, que Jesucristo iba a resucitar. Y tienen una preocupación que les agobia y les produce estrés. ¿Quién no removerá la piedra? ¿A qué se referían? ¿Quién tiene valentía para quitar el sello de César? ¿Quién tiene valentía para atentar contra Roma, con esta nación cruenta que no tiene piedad de nada ni de nadie? ¿Quién removerá la piedra? Y esta era su preocupación. ¿Cómo llegar allí para echar este ungüento? Y esto les llevaba una preocupación en el camino. Y esto a veces nos pasa a nosotros, que ponemos sentencias antes de iniciar las cosas. Y de una enfermedad pequeña en nuestra mente se convierte en una enfermedad grande. De un problema que se puede solucionar, hacemos un mundo tan grande que antes de que venga el resultado ya doy por hecho de que esta enfermedad no se va a sanar. ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser de esta situación? Mi hijo no va a cambiar, mi marido no va a cambiar, mi vida no va a cambiar. Y cuando nos echamos esta sobrecarga, ahí empieza el estrés y empieza el agobio. Cuando tengo unos pensamientos derrotistas, unos pensamientos tristes y unos pensamientos de desesperación, esa es una carga muy pesada que al final me van a dejar tomando pastillitas. Dios mío, me van a dejar en una zona errónea, que me van a jubilar antes de tiempo. Me van a hacer vivir como un enfermo, una enferma, estando sana. Me va a quitar el coraje interior, mi esperanza, me va a robar mi pasión, me va a robar mi vida y me va a dejar fuera de juego del partido de mi vida. Soy un incompetente, soy un desecho, soy un fracaso. Esa es la voz del agobio y del estrés. Pero mirar qué sorpresa, mirar qué gloria, que el Dios de la Biblia nunca va a dejar de sorprendernos. Cuando llegan allí, con esta sobrecarga, ¿quién removerá la piedra? Dios mío, dice mi Biblia que Dios había mandado un terremoto. ¡Ay, Dios! Un terremoto. ¿Y qué hizo el terremoto? Removió la piedra, tiró por tierra la cabeza imperial de Roma, del águila, y la rompió el cuello por la mitad. Y se encontraron con el sello roto, y se encontraron con aquella pesada piedra hecha a pedazos y removida. ¿Y dónde estaban los que estaban custodiándola? Que de miedo se habían quedado, dice mi Biblia, como muertos. Es decir, se desmayaron. Perdieron el conocimiento del miedo que produjo un terremoto de la gloria de Dios. ¿Y sabéis lo que les digo a todos? Que estábamos orando. Estamos creando una respuesta del cielo. Llevamos 15 o 20 meses orando España de verdad. Y no creáis que esto no está haciendo nada. No creáis que esto está pasando así y que no vemos nada. Escuchadme bien, entre el pueblo de Dios estamos proclamando las verdades de la Biblia, estamos llamando al cielo, estamos clamando. Y mira, mujer, que llevas años orando por tus hijos, tú te crees que no está pasando nada, pero en el cielo, ay Padre, mi alma te alaba, Padre, se está creando una potestad que el día que menos te pienses va a venir un terremoto de tanta gloria sobre tu casa, sobre tu petición, sobre tu enfermedad, sobre ese corazón que no cambia, que el Dios de la Biblia es capaz de romper todo sello que los demonios han puesto, romperle la cabeza y dejarlos exhaustos. Y a todos los guardas que no te dejan respirar, el Dios le va a hacer que se desmayen. ¿Y saben cómo estaban dos ángeles sentados encima de la piedra? Les estaba diciendo: Marías, no habéis creído al Maestro. Pero mira, el problema que es tan grande para vosotros, para Dios el Padre es tan pequeño que está sentado encima de la piedra. Y quiero decirte a ti que por mal que lo estés pasando,
Por grande que sea tu problema, el Dios de la Biblia se sienta encima de él. El Dios de la Biblia tiene toda autoridad. El Dios de la Biblia tiene la última palabra, la primera y la del medio. Y en su mano están todos los recursos necesarios para que esa piedra sea removida y para que tú entiendas que ese terremoto de la gloria de Dios es el que ha conseguido hacer estos milagros. Le pido al Padre, le pido a Jesucristo, le pido al Espíritu Santo, Señor, abre los cielos, derrama un terremoto de tal magnitud que todos los enfermos se sanen, que todos los inconversos se conviertan, que todos los jóvenes se arrepientan, que todos los matrimonios se unan, que todos los niños se sanen, que todas las viudas se consuelen y que todo, absolutamente, que nos falta, lo suplas en gloria conforme a tus riquezas. Y cuando ya vieron esto, le dijeron los ángeles: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Es decir, ¿por qué traéis ungüentos para encontraros con un cuerpo muerto? Si él vive, ¿no veis? Como él os dijo. Y cuando los ángeles dijeron, recordando la promesa que Cristo iba a resucitar, dice, se acordaron de la promesa que Jesús había hecho, que iba a resucitar. Mira, en medio de tu estrés, en medio de tu agobio, acuérdate de lo que Dios te habló. Acuérdate de lo que Dios te prometió. Acuérdate de lo que Dios te habló. Y por favor, centra tus pensamientos no en lo malo que te va a venir, sino en lo bueno que Dios te va a dar. No en lo que te falta, sino en lo que tienes por fe. No en lo que te ha pasado, sino en lo bueno que te va a pasar. Y si fijas tu mente ahí, el estrés desaparecerá, el agobio se irá. Y dice mi Biblia, se llenaron de gozo. ¿Cuál era su primer mensaje? ¿Quién removerá la piedra? Y este es tu mensaje. ¿Cuándo saldré de esto? ¿Cuándo veré un milagro? Este es el mensaje que estás transmitiendo, de agobio y que agobia sin darte cuenta. Pero cuando ellas se sanaron creyendo, dice mi Biblia, que fueron a dar las buenas nuevas de gozo. Jesús ha resucitado. Veníamos a buscar un cuerpo muerto, pero este terremoto de su gloria ha producido un nuevo mensaje. Buenas nuevas, Jesucristo vive y ha resucitado. Jesucristo vive y ha resucitado. Ojalá que Dios quite tu lamento y te ponga baile. Ojalá que Dios quite tu tristeza y te llene de alegría. Ojalá que Dios quite tus penurias y te llene de pasión, de ilusión, de esperanza y de vida. Estas son las 4 palabritas que tenía para daros y voy a dejar un ratito para que vosotros podáis expresar lo que sintáis. Que Dios os bendiga y que corra su santa palabra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén.